Espero que estén muy bien, al igual que sus familias. En el video de hoy vamos a revisar lo que es una función cuadrática, ¿cierto? Y vamos a revisar sus parámetros y traslaciones. Traslación vertical, traslación horizontal y el vértice. A continuación, vamos a revisar, ¿cierto? Cómo van cambiando las gráficas, ¿cierto? En relación a las traslaciones horizontales y verticales de una función cuadrática. Pero quiero que vean esto, que tiene relación con mover directamente los valores A, B y C, estos parámetros, ¿cierto? En una ecuación cuadrática completa, de esa forma, ¿ya? En una función cuadrática completa, de esa forma, ¿ya? No es nada fácil darse cuenta de eso. Entonces, primero tenemos el parámetro A. El parámetro A, recuerden, nos indica si A es mayor que 0, ¿cierto? Entonces la parábola abre hacia arriba y tengo esa forma. Si la parábola, en este caso, abre hacia abajo, es porque el A, ¿cierto?, era menor que 0. Si ustedes se dan cuenta, yo dejé a propósito ahí, ¿cierto?, esta parábola base, que es la de x al cuadrado. Aquí aparece un fx al cuadrado, ¿ya? Ojo, es para que ustedes observen esta forma. Entonces, esta es nuestra base, ¿cierto? Y si yo pongo en este caso un valor negativo para a, entonces inmediatamente nuestra función elemental, que es x cuadrado, abre hacia abajo, ¿cierto? Entonces, negativo, ojo, ¿ya? Además, este valor de a, ¿cierto? Que es el número que acompaña a x cuadrado, no puede ser 0, porque si es 0, no existe la función cuadrática, ¿ya? Entonces no existe la función cuadrática, ¿ya? En este caso en particular no tenemos nada, ¿cierto? Entonces el a no puede ser 0. Si el a es 1, ¿cierto? Entonces ahora veamos. Si el a es 1, ¿ya? Y digamos que c, ¿ya? Este valor que está acá, el c, el término libre, es 1, ¿qué va a pasar con la función? La función se va a mover, ¿cierto? ¿Ya? Hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Si la función en este caso, ¿cierto? Yo le sumo 2, entonces la función original, que vamos a dejar en este caso acá nuestra rojita, ¿cierto? Que va a ser la original, la x al cuadrado, va a ser en este caso x cuadrado más 2. Recordar que ese término es 0, ¿cierto? X cuadrado más 2. Entonces subió 2, la azul. Entonces ahora subió 3. Estaba acá en el vértice el 0,0, ahora su vértice es 0,3. Subió 3. Ahora subió 4. ¿Qué pasa si yo estoy en el vértice 0,0? O sea, la original en esa, y la parábola en este caso yo le resto 1. Entonces bajó. Le resto 2. Entonces bajó. Le resto 3, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si la parábola es negativa? O sea, con cavidad, ¿cierto? Negativa. Se abrió hacia abajo porque A es negativo, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo en este caso a tener un C, a restar un valor C, entonces, perdón, a sumar, eso empieza a subir. Y si ahora le resto, entonces esto empieza a bajar, ¿cierto? Fíjense ahí cómo aparece un menos 3, ¿cierto? Entonces el vértice sería el 0, menos 3, ¿ya? Entonces ahora volvemos a nuestro original, ¿ya? Para que podamos contrastar, ¿cierto? De mejor manera, ¿ya? Entonces esto tiene que ser ahí
0. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el valor b? O sea, esto que está ahí va a dejar de ser 0 hasta ahora, ¿cierto? Entonces, ha sido 0, ahora va a dejar de ser 0. ¿Qué pasa si es 1? ¿Se dan cuenta hacia dónde se mueve? Se mueve hacia la izquierda, ¿cierto? Vuelvo en este caso al valor, que es 0. Fíjense acá. Y yo ahora resto el valor b en negativo. B en negativo. Entonces se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Pasará lo mismo entonces cuando a sería negativo. Veamos. Si a es negativo, va a abrir hacia abajo. ¿Ya? Vamos a dejar esta ahí. Si a es negativo, ¿cierto? Y si B ahora es positivo, fíjense lo que ocurre. Va hacia la derecha. Y si B en este caso es negativo, va hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces no podemos decir muchas cosas porque algunas veces va a depender, ¿cierto?, del signo de el valor A, si esto va a la derecha o va a la izquierda, ¿cierto? Ya. Entonces, vimos que C lo que hace es que si yo sumo un valor, ¿cierto? Esto sube o baja en relación al eje Y. Y el B lo que hace es, en este caso, un sumar, ¿cierto? Me muevo hacia la izquierda. Si resto, me muevo a la derecha. Si el A es positivo, si el A es negativo, entonces si sumo a la derecha, si resto a la izquierda. ¿Ya? Entonces, no podemos decir mucho. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir de A? ¿Cierto? Aparte que es si nos indica la concavidad. Entonces, ahora, cuando el A se empieza a alejar de 1 hacia la derecha, ¿cierto? Tan, 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 se empieza a cerrar la parábola. ¿Se dan cuenta? Aquí aparece, ya no es nuestro original, un x cuadrado, ¿cierto? Un a igual 1, f de x con a igual 1. El a ahora es 5, ¿cierto? Ahí lo ven, 5. Recordar que eso es 0. Listo, volvemos a 1. Pero ¿qué pasa cuando es menor que 1? ¿Se dan cuenta? Esto se empieza a ensanchar. ¿Qué pasa si es 0? No hay función cuadrática, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa si es negativo? Vamos a poner un a menos 1, o sea, un a negativo. Entonces pasará lo mismo. Entonces, si es mayor que menos 1, empieza a crecer, ¿cierto? Empieza, en este caso, a ensancharse, a eso me refiero, ¿cierto? Horizontalmente. Y si en este caso es menor que menos 1, o sea, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, empieza a cerrarse. Todavía no podemos decir muchas cosas porque a veces ocurre algo y cuando es signo negativo, ¿cierto? Ocurren otras cosas, por así decirlo, lo contrario. ¿Ya? Entonces, volvemos. Por eso es importante la matemática, porque nos permite llevar estas cosas, ¿cierto?, a regularidades. ¿Ya? Entonces, la ideal es que esto ocurra y lo podamos decir que siempre ocurre de esa forma. ¿Ya? No que a veces sí y a veces no, sino que siempre ocurre de una forma. Entonces, para eso en este caso nos ayuda la matemática. Ya, entonces vimos que el A nos permite ver si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Si es positivo, hacia arriba, si es negativo, hacia abajo. Además nos sirve para ver, en este caso, si se cierra o empieza a ensancharse la parábola. Esto, ¿cómo lo vemos? Si el A si es mayor que 1, ¿cierto? O si es menor que menos 1. Por lo tanto, ahí hablamos de valor absoluto. ¿Ya? Entonces, súper importante ese concepto, valor absoluto. Entonces, si el A es, ¿cierto? El valor absoluto de A es mayor que 1, entonces esto se va a empezar a, en este caso, a cerrar.
Y si el A está, el valor absoluto de A está entre 0 y 1, ¿cierto? O sea, un decimal, claramente un decimal, entre 0 y 1, esto se empieza a ensanchar, ¿ya? Entonces, no es tan fácil hablar en términos ciertos de lo que le ocurre a la gráfica utilizando esto. Por lo tanto, hay una alternativa, un modo alternativo a esto, ¿ya? Entonces, vamos a revisar ese modo alternativo. Anterior nos habla de un proceso difícil para poder reconocer traslaciones, ¿cierto? De una función cuadrática. Entonces, la matemática nos ayuda a regularizar el proceso anterior y presentarlo de la siguiente manera. Entonces tenemos una traslación vertical. ¿Ya? Entonces, la traslación vertical está dada por este nuevo parámetro que es K. ¿Ya? Es nuevo, este es un número, ¿cierto? El A, recordar, la parábola en este caso, si el valor absoluto es mayor que 1, la parábola se empieza a cerrar. ¿Ya? ¿Cierto? Se dan cuenta, se empieza a juntar, juntar, juntar. En cambio, si el A está entre, ¿cierto? Se empieza a ensanchar, ¿cierto? Entonces, si está entre 0 y 1, se ensancha. Si es mayor que 1, se empieza a angostar. Listo. Claro, como el agua. K. K entonces ahora nos permite las traslaciones verticales. Súper bien, ¿cierto? Entonces, si yo sumo un valor, sube. Si yo resto un valor, entonces baja, ¿cierto? Se traslada en el eje X. Nuestra función base que es, ¿cierto? O nuestra función elemental que es la x cuadrado. Ahora, una traslación horizontal. Una traslación horizontal depende de este parámetro nuevo que es h, ¿ya? Y ahí claramente se ve que se traslada horizontalmente. Entonces, si yo quiero trasladar a la izquierda, ¿cierto? 3 unidades, ¿cierto? Entonces, un menos 3. Mi función, ahora fíjense ahí bien, es x más 3 al cuadrado, ¿ya? Según esto, porque a vale 1, ¿ya? Y fíjense acá también que yo trasladé hacia la izquierda 3 unidades, por lo tanto menos 3, y acá en el resultado me da un más 3, entonces ojito con eso, ¿ya? Menos 3, acá es más 3, ¿ya? Por lo tanto el vértice es menos 3, ¿cierto? Entonces si es positivo, entonces el vértice, la coordenada en este caso que es h, que es esa, va a ser negativa. Si es positivo, entonces negativo. Ojo con eso. Y como se traslada en el eje X, ¿cierto? La coordenada de X va a estar dada, ¿cierto? Por el número de unidades que yo voy a trasladar y en este caso el K va a ser 0. Si ustedes se dan cuenta acá, 0. En cambio, ¿cierto? Si yo tengo acá mi original y solamente la muevo verticalmente, el vértice va a estar dado por 0 en X y el valor de Y. O sea, en este caso va a ser H, K, H vale en este caso 0 y K valdría 2. Entonces el vértice sería 0,2 y en este caso el vértice es el punto más bajo, ¿ya? Y cuando A vale menos 1, el vértice es el punto más alto, ¿ya? Ojo, ¿se dan cuenta? ¿Cierto? Entonces ahí se observa, hay un más 2, ¿cierto? Entonces K más 2, H, 0. Ahora, ¿qué pasa si estas dos traslaciones se, ¿cierto? Hacen de una vez? O sea, se aplican las dos al mismo tiempo. Entonces vamos a volver a nuestra
base o elemental, que es x cuadrado. Entonces, tenemos esto de acá, que es la forma canónica de una función cuadrática. Y entonces tenemos ahora esta forma, que es la forma canónica. Y el vértice que está dado por h, acá. Entonces, ahora, tengo que aplicar las dos. Entonces, yo digo que voy a subir una unidad y me voy a mover a la derecha. Entonces, el vértice va a estar en el 1,1. Pero recuerden acá, ¿cierto? Si aquí es negativo, entonces mi vértice, la coordenada h va a ser positiva. Entonces, siempre fijarse ahí en el signo. Entonces, el vértice sería 1,1. ¿Ya? Ahora, si yo me muevo hacia la izquierda, por ejemplo hacia el 2, o sea, perdón, hacia el -2, aquí va a aparecer un signo positivo. Entonces, siempre en este caso fijarse en el signo, ¿ya? Y revisar, ¿ya? Entonces, el vértice sería el -2, el h o el x, y el y, el 1k, ¿cierto? Entonces ahí yo veo. Entonces, si me dicen a través del gráfico, veo el vértice. Si me dan la función acá, por ejemplo, esta que está acá, inmediatamente a vale 1, el h vale -2 y el k vale 1. Ahora, ¿qué pasa si el a es distinto? Digamos es 2. Entonces, se cerró, el a cambió, pero el vértice sigue siendo el mismo, -2,1. Si ahora es 3, sigue siendo lo mismo, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa si es 0,5 o un medio? Mismo vértice, pero cambió en este caso la abertura de la parábola, ¿ya? Entonces, para llegar a esto, ¿cierto? Ustedes deberían en este caso revisar cómo se llega a esta forma canónica, investigar, darse el tiempo de investigar cómo se llega a esa forma canónica, ¿ya? Y eso es lo que permite, ¿cierto?, aplicar la matemática, ¿cierto?, este tipo de aplicaciones. Entonces lo que busca es regularidades, ¿ya? Entonces pasamos de algo complicado, ¿ya?, a algo en este caso que nos queda bastante claro. Traslación vertical, ¿cierto? El K, subo, resto, bajo. Traslación horizontal, sumo, ¿cierto? Hacia la derecha, resto, me voy hacia la izquierda, súper claro. Y si yo combino las dos, entonces usaré esta forma canónica, donde el h como acá me indica el vértice y me tengo que fijar que el h tengo que tener cuidado porque es el signo que me parece ahí contrario. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, la forma canónica trae un signo negativo. Entonces la única forma de que este número sea un número positivo, por ejemplo, un -3, aquí aparece un +3, la única forma es que el 3 sea negativo, como aparece acá. Entonces, negativo, negativo, positivo. Negativo y el negativo del 3, positivo, ¿ya? Entonces, hay que tener ojito con eso y investigar y revisar esto. Ahora, que tengan ustedes buen día, buena noche, dependiendo de cuándo vean el video. Espero que les sirva, que estén muy bien. Chao, chao.